55 minutos que he estado escuchando las preguntas, la exposición, me han permitido tener una apreciación actualizada de la realidad venezolana que no es desconocida en América Latina ni en el mundo. Y en vez de seguir haciendo una descripción de la realidad que ustedes conocen mejor que yo, me gustaría presentarles algunas conclusiones que de una u otra manera ya las he estado planteando en mis diferentes escritos, ensayos, columnas semanales y comentarios. La primera es que no queda duda en Venezuela de que Maduro es un dictador y que no queda duda que es un dictador que depende de una dictadura mayor que es la cubana, que un extraordinario acto de traición a la patria ha convertido a Venezuela en el patio trasero, en una neocolonia del proyecto económico más fracasado de la región, aunque de la dictadura más antigua de la región, que es la cubana. Hoy día el gobierno de Maduro es una dictadura dependiente y sostenida por el castrismo. La segunda cuestión que quisiera decirles es que no hay duda de que el 90% de los venezolanos quieren que Maduro deje el poder. Las razones son muy importantes, pueden diferir de uno a otro grupo político, pero coinciden básicamente en que es un ilegítimo gobernante. En la transición de la muerte de Chávez a la pseudo presidencia de Maduro se han cometido extraordinarias irregularidades. No hay consistencia ni siquiera sobre su nacionalidad. Ha ejercido el poder absolutamente al margen de cualquier situación de democracia. El informe que ha preparado el actual secretario general de la OEA demuestra de que en Venezuela no existe ninguno de los elementos esenciales de la democracia. No se respetan los derechos humanos ni las libertades fundamentales porque se está matando de hambre al pueblo. No hay libertad de prensa, no hay división e independencia de poderes, no hay Estado de Derecho, no existe absolutamente ninguna posibilidad de que se pueda aplicar la ley por encima de la voluntad del grupo gobernante. En suma, está demostrado en los hechos y jurídicamente por diferentes causas que en Venezuela no hay democracia, que Maduro está inhabilitado para continuar gobernando el país. O sea que Venezuela tiene resuelto y ha convencido al mundo las razones de por qué Maduro no debe seguir en el gobierno. Lo que pasa es que la dictadura castrista está implementando en Venezuela la misma estrategia que le ha permitido permanecer 57 años en el poder. Y no importa cuán hambriento esté el pueblo, no importa cuán grande sea la crisis, esa estrategia consiste en retener el poder a toda costa, con grupos que administran el miedo, la violencia, la fuerza y la muerte, si es necesario, sistemáticamente. Esos grupos son hoy día unas fuerzas armadas entregadas al poder político. Las Fuerzas Armadas de Venezuela, como las Fuerzas Armadas del Ecuador, de Bolivia, Nicaragua, de todos estos países del socialismo del siglo XXI, no son más Fuerzas Armadas de la nación, son Fuerzas Armadas del régimen, son grupos militares con altos niveles de corrupción y con control político. Me estoy refiriendo obviamente a los mandos altos y semialtos. Estará por verse lo que pueden hacer los mandos medios y los niveles inferiores, pero esa es la situación que actualmente se vislumbra. Les decía que no hay razón para discutir ya el por qué se tiene que ir Maduro del poder, porque el 90% de los venezolanos, con diferentes razones, están convencidos y piden aquello. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es cómo se va del poder.
Y en el cómo se va del poder está la estrategia de retención indefinida del poder con la gran escuela castrista y con la gran experiencia que tienen para mantener un pequeño grupo ilegítimo, corrupto, no democrático en el poder. Y para eso están dispuestos a hacer cualquier cosa. Y cualquier cosa pasa desde el hambre del pueblo, la inseguridad, el narcotráfico, la amenaza, el miedo, el encarcelamiento, la persecución, la represión, los asesinatos selectivos, todo lo que ha pasado los últimos 57 años en Cuba. Si ustedes ven el régimen castrista que se disfraza a partir del liderazgo que ejerce gracias a Chávez de la política latinoamericana, es un régimen en el que no hay libertad de prensa, no la hay en Venezuela, es un régimen de represión sistemática y selectiva, es lo que hace Venezuela, es un régimen que divide, pulveriza, penetra y manipula a la oposición, ustedes han estado hablando de eso ampliamente. Es un régimen cuyo único objetivo no es la patria, ni la economía, ni el bienestar del pueblo, ni el desarrollo, ni la lucha contra la pobreza, es mantener en el poder al grupo hegemónico, que en Cuba son los Castro, y reproducir ese poder, y que en Venezuela ahora está representado por Maduro y un grupo de civiles y militares que están decididos a no dejar el poder porque además no tienen a dónde ir. Yo me imagino que Maduro y su entorno y su familia y sus generales y sus narcos y sus ministros han hecho escenarios de lo que pasaría si dejan el poder. ¿Dónde van a ir? Los persigue la justicia internacional, los va a perseguir mucho más cuando dejen el poder por crímenes de lesa humanidad, por narcotráfico, por vinculaciones de crímenes que han cometido directa e indirectamente, por la quiebra del Estado venezolano. Van a ir a refugiarse en Cuba. No hay tradición de que Cuba retenga por mucho tiempo a la gente que no les rinde aportes o recursos. Estados Unidos no los va a recibir, van a ir a los países árabes. Entonces esta gente, Maduro y compañía, se imaginarán cómo van a vivir en ese escenario y no quieren ir a eso, no tienen salida, o sea que no van a dejar el poder. Lo que está demostrado hasta aquí, de lo que se tiene que convencer de una vez por todas el pueblo venezolano, es que la dictadura castrista, Maduro y la dictadura venezolana no van a dejar el poder. Van a maniobrar sobre el tema del referéndum, lo van a dilatar, lo van a evitar, van a cambiar el discurso, van a mover el escenario, cuando la oposición presione demasiado la van a reprimir, la van a volver a dividir, van a hacer lo que sea necesario, inclusive recurrir a la Fuerza Armada y al uso de la violencia, que además ya lo usan para mantenerse en el poder. Entonces, en ese escenario, la pregunta no es por qué no se va Maduro, por qué no termina la dictadura, el problema es cómo se va. Y en el cómo se va yo he estado escuchando varias ideas, varios comentarios, pero eso es algo que el pueblo venezolano tiene que definir. Hay una larga tradición en América Latina de cómo se van los dictadores. Los dictadores solamente dejan el poder a través de una gran e irresistible presión interna combinada con una importante presión externa. ¿Por qué uso la palabra gran e irresistible para la presión interna? Porque esa es la presión definitiva. Pero acompaño eso de una importante presión externa, porque sin la presión externa tampoco sucede el cambio. En la tradición de las dictaduras, hay dictadores que se han ido muertos porque el ciclo vital se les ha terminado. Franco ha pasado por eso y parece que va a seguir ese camino los dictadores Castro. Hay dictadores, en la mayoría de los casos, que se han ido derrocados o que se han ido terminados políticamente y que no han tenido un curso político
ni vital mucho más largo que aquel, empezando por el Shah de Irán y terminando con la terrible muerte del dictador libio Gaddafi, o pasando por lo que sucedió con el propio dictador al que Castro derrocó, o con el dictador que era Batista, ese dictador, o con Stroessner, o con los Somoza, o con los dictadores latinoamericanos de los regímenes militares de la década de los 70. O sea, los dictadores no se van. Tiene que existir un poder irresistible y definitivo de parte del pueblo, una presión irresistible y definitiva que los vaya, porque si no se quedan y se mueren siendo dictadores, que es a lo que ellos aspiran, y además tratando de digitar su sucesión. Entonces yo creo, y con esto concluyo, que Venezuela está en un momento muy crítico en el que en el curso de los próximos meses, yo creo que en el curso de los próximos 9 meses, estamos en agosto, quedan 4 meses técnicamente este año, y los 4 o 5 meses del próximo año, se va a definir si la dictadura en Venezuela se consolida y toma aire para oprimir al pueblo venezolano por unos años más, o si el pueblo venezolano, con sus liderazgos políticos, populares, sindicales, lo de dignidad que quede en algunos sectores de las Fuerzas Armadas o lo que tenga, es capaz de generar la fuerza irresistible para que el dictador salga. Yo no sé si ese va a ser un procedimiento con votos electoral y que un día se le va a ocurrir a Maduro entregar la banda presidencial a otra persona. Eso no ha sucedido nunca con las dictaduras y no va a pasar en el neocomunismo que se llama socialismo del siglo XXI, y menos en una Venezuela intervenida por el castrismo. Yo creo que ellos van a tensionar esta situación y que están preparando, además, como se ven, arrinconados y derrotados después de lo que ha pasado en Argentina. Han perdido la Argentina con la caída democrática de los Kirchner. Están perdiendo el Brasil con el impeachment contra Rousseff y la corruptela de Lula y del Partido de los Trabajadores. Pero no quieren perder más, entonces están reforzando, están acumulando fuerza de violencia. Se acaba de descubrir en Ecuador que han recibido armas AK-47 como parte de la ayuda para el terremoto del Ecuador. O sea, está el gobierno mismo traficando con armas para montar grupos irregulares. En Bolivia, el dictador cocalero Evo Morales la semana pasada acaba de inaugurar lo que ha llamado la Escuela Militar Antiimperialista, para que todos los tenientes que quieren ascender al grado de capitanes, no del ejército de Bolivia, sino de los ejércitos de estos países del socialismo del siglo XXI, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y obviamente Cuba, pasen un curso de antiimperialismo antes de poder ascender al grado de capitanes. Y en esa inauguración ha estado el general Padrino de Venezuela, ha estado el ministro de Defensa, la ministra de Defensa de Nicaragua y el del Ecuador. Y la coincidencia es que esta semana está en gira por esos países, incluido Venezuela, Bolivia, Nicaragua, el canciller de Irán, y la coincidencia es que todo el tráfico de drogas de los narcoestados que conforman hoy día Venezuela y Bolivia ha empezado a ser detectado, que tiene como destino el Oriente y posiblemente el terrorismo de origen islámico. O sea, les estoy dando datos que muestran que esta gente no va a dejar el poder con un referéndum. Evo Morales ha perdido el 21 de febrero un referéndum y hoy día se ha hecho proclamar con los sindicatos cocaleros como candidato único a la presidencia para las elecciones del 2019. O sea, pueden hacer los referéndums que quieran, si los ganan vale y ellos se proclaman como demócratas, pero si los pierden no valen y están dispuestos a la violencia y a profundizar la naturaleza de sus regímenes dictatoriales. La conclusión, de nuevo, estamos en un punto de inflexión en el que la libertad y la democracia en América Latina depende de la gran batalla de Venezuela, de esa batalla que están librando ustedes para deshacerse de la intervención castrista y terminar con la dictadura
castrochavista que representa Maduro. Razones sobran. El 90% de los venezolanos lo muestran así, y la comunidad internacional, empezando por la OEA y terminando por países como Argentina, Brasil, Perú, Costa Rica, Estados Unidos, la propia España, así lo demuestran. Pero ahora está por verse lo que es el resorte interno de Venezuela para ver si existe la posibilidad de generar una presión irresistible que haga que el dictador deje el poder. Esa es mi opinión y les agradezco mucho su atención. Bueno, primero yo quiero decirle que si Venezuela no termina con su dictadura en el curso de los siguientes 6 a 9 meses, es posible que otros países se le adelanten. Todo depende del nivel de crisis económica, social y política. Venezuela es de los 4 países que son neocolonias castristas. Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua es el país con la crisis más avanzada. Pero unos pasos atrás está la crisis ecuatoriana. Ecuador está atrapado en la dolarización que impide la inflación, pero que como no pueden emitir dólares, el Banco Central del Ecuador no fabrica dólares, no hace inflación, tampoco puede cumplir su presupuesto. Entonces hay un descontento social muy grande y una crisis económica muy complicada, que Correa ha estado sujetando, aumentando impuestos, ha generado una moneda digital y pedaleando, y al parecer ahora trata de salir de eso, dejando el poder para que alguna gente de su partido que ya ha proclamado, trague el sapo de la crisis después de que él ha destrozado la economía ecuatoriana en los tiempos de bonanza. Bolivia es un país que se jacta de decir que tiene una gran economía, pero es mentira. Los datos económicos están falseados por el control del Banco Central y por la economía de la coca y la cocaína. Bolivia tiene un ingreso que representa más del 20% de su ingreso que proviene de los cultivos de coca ilegal y de la producción de cocaína, alentada por el jefe del Estado, Evo Morales, que es el líder indiscutible y perpetuo de los cultivadores de la hoja de coca, que se han convertido en un partido político y que se han convertido en el elemento de movilización social más importante de Bolivia. O sea, a Bolivia le ha pasado como si mañana las FARC hubieran tomado el poder en Colombia. En Bolivia eso ya ha sucedido. El líder máximo de los cultivadores de la coca ilegal es Evo Morales y no tiene ningún empacho en decirlo. Hace unos meses en las Naciones Unidas ha declarado que la lucha contra el narcotráfico es una herramienta, un instrumento de opresión imperialista. Y él se llena la boca de antiimperialismo porque él ve en el imperialismo la lucha antinarcóticos, la lucha contra su principal negocio. Pero Bolivia va a una crisis económica, ya tiene un problema de cambio, tiene un problema de liquidez, están consumiendo los recursos de todos los fondos complementarios y de los sectores del ahorro privado. Y yo creo que el próximo año, ya se ve la crisis económica en Bolivia este año, pero el próximo año va a ser grande y el pueblo se va a empezar a levantar. Nicaragua es tal vez el país con menos problemas económicos, pero el abuso es tal que en esta elección que van a celebrar, el dictador Ortega ha hecho 2 cosas que son absolutamente inaceptables. Ha eliminado a la oposición de la elección, quitándoles personería y sacando a varios de sus miembros del Congreso para hacer eso, utilizando su poder judicial, como hace Maduro en Venezuela, cuyo poder judicial ha anulado 7 sesiones de la Asamblea. Es ridículo. Y la otra estupidez de atropello que ha cometido el dictador Ortega es poner a su mujer como candidata a la vicepresidencia en las elecciones amañadas que está empezando. O sea, hay 2 Américas. Una América es la América democrática,
donde hay libertad, donde hay alternancia en el poder, donde hay Estado de Derecho, donde hay problemas, donde también hay corrupción, pero la democracia es el mejor mecanismo para luchar contra la corrupción, y lo está demostrando el Brasil, que está retirando de la presidencia a la corrupción del Partido de los Trabajadores, separando el poder a Dilma Rousseff y enjuiciando a Lula, que ha sido lo más corrupto que ha podido tener ese país. Y el otro América, que es la América dictatorial liderada por Cuba, constituida por países muy ricos, muy importantes. Venezuela, el país petroleramente más rico del mundo. El Ecuador, un país extraordinario. Bolivia, geopolíticamente ubicada para controlar todo lo que es el cono sur. Y Nicaragua, que es el país que controla en Centroamérica, gobernados por 4 traidores que han entregado a la patria a cambio de mantenerse indefinidamente en el poder, y por unos grupos que han conformado unas élites altamente corruptas. Entonces la pregunta era, ¿qué va a pasar con los otros países? Y yo le digo que en el curso del siguiente año, la aceleración o desaceleración de las crisis políticas en Ecuador, Bolivia y Nicaragua, y en la propia Cuba, depende de la gran batalla de Venezuela. Si la batalla de Venezuela se gana y cae la dictadura castrista liderada por Maduro, la desestabilización en Cuba, en Ecuador, en Bolivia y en Nicaragua va a ser mucho más rápida. Si eso no sucede, yo auguro que van a venir las crisis muy duras en este orden. Vamos a ver crisis en Ecuador, vamos a ver una crisis muy acelerada en Bolivia, y vamos a ver una crisis casi terminal en Cuba, pero mucho más lentas. Y yo creo que al final de la década no van a haber dictaduras en América Latina, pero estamos en el año 2016 y para el final de la década faltan 3 a 4 años, y eso es muy largo en la vida de la gente, porque en ese tramo muchos latinoamericanos, muchos venezolanos, ecuatorianos, bolivianos, cubanos, nicaragüenses van a perder la vida, otros van a perder seres queridos, otros van a perder la libertad, otros van a perder su patrimonio, todo el mundo va a perder algo, y no hay por qué exponer a tanta gente a tremendas vicisitudes. Y la otra pregunta sobre Estados Unidos, yo creo que no hay que esperar nada de Estados Unidos. En los últimos 8 años ha tolerado, o en los últimos 10 o 15 años, la política exterior norteamericana ha tolerado el establecimiento de las dictaduras y el crecimiento del chavismo y del castrismo. Veremos qué es lo que sucede en su próxima elección, pero en todo caso yo creo que los Estados Unidos, como todo país y como todo gobierno inteligente, ve primero su propio interés, y los latinoamericanos hemos ejercido presión durante demasiado tiempo para tener independencia, y yo no creo que Estados Unidos ni quiere ni puede hacer intervención alguna, y el que esté pensando en eso está simplemente equivocado. La Guerra Fría ha terminado a principios de la década del 90. Estados Unidos tiene focos de presión y de amenaza actuales muy importantes en el Medio y en el Lejano Oriente, además de la amenaza de Corea del Norte. Y si bien es cierto que Latinoamérica con Cuba y estos países del socialismo del siglo XXI pueden representar una amenaza, no son una amenaza inmediata ni una amenaza inminente. Y en general se ha visto que en la historia los países y las potencias atienden, como todo en la vida, el problema más urgente, y no creo que Estados Unidos vaya a hacer nada, no vislumbro nada, y el que está hablando de intervenciones simplemente o le está haciendo el juego al discurso castrista, madurista, chavista, de estos dictadores, ese discurso antiimperialista que maneja el castrismo desde hace 57 años con gran éxito, o tiene muy mala información. Cambio. Sí, doctor, ahora sí está en el canal Cambio. Bueno, yo no quiero decirles qué hacer, pero permítame ponerles algunos ejemplos que yo conozco.
¿Cómo cae la dictadura militar en mi país en la década de los 70? Con una presión externa que supone el cambio del paradigma de los Estados Unidos, de la doctrina de seguridad nacional al retorno a la democracia, y el gobierno americano empieza a presionar con temas económicos para que los gobiernos militares dejen el poder y hagan aperturas democráticas. Pero eso no es suficiente porque es algo manejable. Entonces empieza en mi país un conjunto de expresiones políticas, populares, de calle, generadas además por una creciente crisis económica después de una bonanza de varios años que había proporcionado un gran precio de los minerales y del petróleo en esa década al gobierno militar dictatorial. Los universitarios toman las calles, los mineros toman las calles y llega un momento en que el país está bloqueado. Un grupo de mujeres mineras ingresa a las iglesias y se declara en huelga de hambre. Se produce una huelga general indefinida y el país se paraliza. Y se paraliza de una manera tan grande y tan fuerte que las Fuerzas Armadas no son suficientes para desbloquearlo. Entonces la dictadura se da cuenta de que la fuerza no puede vencer aquello y convoca elecciones, hace fraude en las elecciones, le vuelve a pasar lo mismo y así después de unos cuantos años de idas y venidas de democracia y de retomas dictatoriales, el país vuelve a la democracia el año 1982. Si ustedes miran procesos parecidos en el Perú, si ustedes miran la historia de lo que es la propia historia venezolana frente a la dictadura de Pérez Jiménez, el pueblo le tiene que mostrar al dictador que el país no camina si ellos siguen en el país. Y eso no depende del poder externo. El poder externo lo que hace es mostrar que hay crisis, mostrar que hay dictadura, presionar sobre eso. Venezuela tiene en este momento, el rescate a la democracia en Venezuela tiene el mejor escenario que no tiene ningún otro país. El mundo está convencido de que hay una dictadura. Almagro en la OEA se ha dedicado a demostrar que no se cumple ningún elemento esencial de la democracia. Por primera vez en la historia de la Carta Democrática Interamericana está activada la Carta Democrática Interamericana. Hay un grupo de mediadores que están yendo al fracaso porque el dictador los engaña y porque los están usando de instrumentos para ganar tiempo. Las noticias internacionales dan amplia cobertura al proceso venezolano. Nadie duda de que hay una crisis humanitaria y de que Venezuela, el país petrolero más rico del mundo, de la miseria a la que las dictaduras llevan a sus pueblos. Díganme qué dictadura, yo les muestro el nivel de miseria en el que han terminado. Miren la dictadura cubana, la Unión Soviética cómo quedó, explotó por crisis económica, cómo estaba la Alemania oriental frente a la Alemania occidental, un total desastre. Comparen la Corea del Norte, donde la gente muere de hambre en dictadura, versus la Corea del Sur, donde hay libertad y prosperidad. O sea, lo que estoy queriendo decirles es que este es el momento de los venezolanos. La comunidad internacional y todos los que podemos escribir y los que somos defensores de la democracia a nivel latinoamericano y víctimas de las dictaduras, estamos extremando el esfuerzo de que se le ponga el ojo a Venezuela, y ahí está el ojo puesto. Venezuela es un país con presos políticos, Venezuela es un país donde la oposición se ha organizado de la mejor manera posible, ha hecho con todas las críticas que se les puedan hacer, han hecho una mesa de la unidad, han tomado el control absoluto de la Asamblea, y hoy día resulta que la Corte Suprema o el Tribunal Supremo de Justicia del dictador puede anular las sesiones que quiera de esa Asamblea, lo que es una prueba más de dictadura. Ahora sucede que el órgano electoral de la dictadura
está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que el dictador quede en el poder. Ustedes han arrinconado al dictador Maduro, lo tienen desnudo. El mundo sabe que es dictador, que está matando de hambre a su pueblo, que depende del castrismo, que está narcovinculado, es un miserable. Lo que falta es que el escenario interno pueda de alguna manera revertir ese control muy duro que a través de la violencia y el miedo ejerce la dictadura. El 1 de septiembre o cualquier otra fecha, cuando el pueblo se active, la dictadura va a caer. Ahora, eso no es solamente con buenos deseos y con oraciones que son bienvenidos y son importantes. Eso es en la calle. Visualice la Revolución Francesa, visualice la Revolución Americana, visualice la Revolución Latinoamericana para liberar las tierras de la colonia, de la corona española. Visualice cualquier proceso en el que se busca la libertad, en el que se busca el interés popular. ¿Qué hace el opresor? ¿Qué hace en este caso la dictadura? Miedo, violencia, amenaza, soborno, división de la oposición, más miedo, más violencia, hasta que eso no funciona y tiene un límite y sus tropas se dan la vuelta, tiran los fusiles, dejan de disparar, pero tiene que haber un punto de quiebre. Y el punto de quiebre solo se genera cuando el pueblo en masa asusta a los operadores, a los verdugos y a los represores de la dictadura. Ustedes ya lo han hecho en Venezuela en otras ocasiones y yo creo que el castrismo, Maduro y la irresponsabilidad de los venezolanos que traicionan a su patria están llevando a Venezuela a una confrontación. Si no hay confrontación va a ganar la dictadura. Si hay una manifestación muy grande es posible que no haya confrontación y pierda la dictadura. Pero la dictadura está apostando a meter miedo, ha matado tanta gente ya en manifestaciones, ha metido tanta gente presa, reprime, los enjuicia, los fuerza a salir del país. O sea, ¿qué le voy a decir de las cosas que ustedes conocen y que los latinoamericanos vivimos en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en diferentes dimensiones, pero se vive lo mismo? Entonces, hay países que resuelven ese tipo de conflictos a través de confrontaciones muy amplias y muy grandes que se llaman guerras civiles. La Revolución Mexicana fue una guerra civil entre mexicanos que terminó con el voto universal, con el voto efectivo no reelección, con la reforma agraria, etcétera, etcétera. Han habido situaciones en las cuales estos temas se han resuelto mucho más civilizadamente. El dictador chileno Pinochet ha salido con un referéndum, se ha retirado paulatinamente y se ha muerto fuera del poder, fuera de la presidencia, dejando un legado que es todavía discutible en Chile, donde tiene muchos detractores y tiene mucha gente que los respalda. Pero en general, si no hay un sentido de patria importante, que yo creo que en Venezuela no existe porque Maduro no tiene razón para pensar en venezolano, es un títere del castrismo, no tiene escapatoria y además parece que encima es colombiano. Yo no veo las condiciones para que este tipo un día haga conciencia y diga, me voy, ¿a dónde se va a ir? Si el tipo se acobarda no lo va a recibir. Además yo no creo que él maneje operativamente el tema, lo están manejando los castristas. Entonces, ojalá la manifestación del 1 de septiembre sea lo más grande, sostenida posible, y cada venezolano pida lo que quiere pedir. La MUD quiere pedir el 20% y si
el 80% de los venezolanos quieren que el dictador se vaya, pidan eso y de repente se va. Porque si no, esto va a terminar de una de dos maneras. O se va a consolidar la opresión por un tiempo más, o van a estar ustedes expuestos a una confrontación civil de amplio espectro, puede ser de baja intensidad, pero de gran deterioro para Venezuela y para los derechos y garantías y de los derechos humanos de las personas. Y sobre el tema de la Carta Democrática Interamericana está activada y el procedimiento es el siguiente. Después de activada la Carta, procede la mediación, que es lo que está pasando. Almagro le ha apostado a la mediación inclusive de Zapatero, de Rodríguez Zapatero, pero todo eso ha quedado paralizado porque pretendían hacer una mediación para que Maduro permanezca en el poder y eso está diluido. Ahora, ¿qué debería pasar? Debería el Consejo Permanente hacer una nueva reunión para convocar a la Asamblea General, y en la Asamblea General por 2/3 de voto, que no existen, se podría votar solamente una cosa: la sanción de Venezuela mediante su suspensión de la OEA, que es exactamente lo que le pasó a Cuba en la década de los 60, que en vez de debilitar una dictadura a veces la fortalece. Entonces yo creo que lo que se está haciendo bien desde la OEA es mantener la activación de la Carta Democrática, mantener la presión, mantener la denuncia de violación de derechos humanos, mantener la exigencia de liberación de los presos políticos. Hay que mantener esa presión sin ir al final de la presión, primero porque no hay los 2/3 de votos y segundo porque si hubieran, feliz Maduro de que lo voten de la OEA. Entonces está bien como está y lo que hay que hacer sí es que todos los días la OEA, Almagro, Argentina, Brasil, Perú, los países con democracia estén señalando con el dedo a la dictadura venezolana y el oprobio que allí sucede. Algo más. Una de las cosas interesantes que tiene la movilización del 1 de septiembre es que todo el mundo conoce que el 1 de septiembre va a haber movilización contra la dictadura en Venezuela. El mundo no sabe si es por el 20%, por el 30%, porque el mundo más bien cree que es para que el dictador se vaya. Si esa movilización es importante, es paralizante y amedrenta a la dictadura, es un paso muy importante. Si esa movilización es desarticulada o por cualquier motivo, cuando están llegando a Miraflores, alguien de la oposición dice no, vámonos, o esto se acabó, puede ser una gran derrota. Yo creo que el 1 de septiembre va a marcar un antes y un después en la caída o en la continuidad de la dictadura. Cambio.